Aunque el destino de la ley SB4 en Texas sigue debatiéndose en una corte de apelaciones, en donde se decidirá si se autoriza o no su entrada en vigor, el Consulado de México en Laredo ya está preparándose desde ahora mismo para ayudar a la comunidad mexicana en caso de que esta ley sea aplicada. Además, el presidente López Obrador le dice al gobernador de Texas que su mamá dice que siempre no, o sea, que no cuenten con él para recibir a los migrantes que sean deportados de aquí de Texas. Para abordar estos temas, me acompaña el cónsul adscrito del Consulado de México en Laredo, el señor Martín Alcalá. Me da muchísimo gusto Miguel, que esté con nosotros aquí. También. Martín, ¿por qué el presidente de México, López Obrador, se rehúsa a aceptar a los migrantes que sean deportados de Texas cuando él mismo permitió que toda esa ola migratoria atravesara todo el territorio mexicano, ingresando por Tapachula hasta que alcanzaran la frontera sur? ¿No lo consideras que él es cómplice también de esta crisis? Quiero contestar desde la perspectiva, y no voy a complicar mucho en cuestiones técnicas, del derecho internacional y las relaciones que rigen entre los países. El ingreso de nacionales de otros países, centroamericanos particularmente, en territorio nacional, sin duda es una situación muy diferente a lo que implicaría el retorno obligado a partir de un Estado subnacional a un Estado nacional. ¿A qué me refiero? La organización internacional es muy clara hasta cierto punto. Hay diversos actores internacionales en el marco del derecho internacional público que rige esas relaciones. No quiero entrar tampoco en cuestiones de derecho internacional privado, que rige precisamente también extraterritorialidad de leyes, entre otros conceptos. Pero Martín, discúlpame, esos migrantes que son cientos de miles, llegaron a la frontera sur de Texas, provenientes de Tapachula, recorrieron más de 1000 millas por todo el territorio mexicano, incluso arriesgando la seguridad de los connacionales mexicanos, y nadie los detuvo. Y durante la administración del presidente Trump estuvo permanecer en México, y yo no escuché nunca que el presidente Obrador protestara. Pero aquí la diferencia que estoy estableciendo es precisamente la naturaleza del ingreso versus lo que es un retorno. Un retorno, y dígase de nacionales mexicanos o de otras nacionalidades diferentes a las mexicanas, que es precisamente lo que usted está planteando. Entiendo esa parte. Pero aquí la cuestión es la atribución precisamente que tiene un país. México respeta la parte que corresponde a la legislación y la producción de iniciativas del gobierno de Estados Unidos, y precisamente es parte de lo que México pide en respeto. Pero lo que estaba planteando en términos de la atribución de un Estado subnacional, dígase Texas, dígase California, dígase Arizona, versus la parte federal, Estados Unidos. Hay acuerdos entre países, que esa es la parte de organización internacional a la que me refería. De allí que México, considerando los acuerdos que tiene con el gobierno federal de Estados Unidos, es precisamente que se lleva a cabo esta repatriación o movilidad de migrantes entre ambos países. Pero si estás y de acuerdo, particularmente lo que corresponde a un retorno a partir de la acción de detección de una autoridad de un Estado subnacional y no de la autoridad federal, que es la competente y que además es la que interviene en la ejecución de los acuerdos bilaterales que existen entre dos países. ¿Y cuál es la diferencia con permanecer en México cuando estaba el presidente Trump en la Casa Blanca? Que todos los migrantes que llegaban a la frontera tenían que permanecer en México mientras aguardaban a ser procesados. El presidente Obrador, repito, no protestó, no dijo nada. Él aceptó esa situación. Entonces, ¿por qué ahora no acepta recibir a los migrantes que se han deportado de Texas porque ingresaron ilegalmente por la frontera de México? Y el gobierno les permitió llegar ahí, el gobierno de México. Pero son situaciones diferentes. Okay. El hecho de recibir en una acción de deportación para no necesariamente permanecer en México, sino expulsarlos de Estados Unidos, al hecho de permanecer en México para fines de un proceso que daría continuidad eventualmente a una situación de asilo. Ley SB4. Mitos y realidades de la ley SB4. Se habla mucho de la ley SB4, pero pocos se han dedicado a leerla en detalle. ¿Qué puedo decirme al respecto? Ley SB4. Efectivamente, el énfasis que hemos dado en el consulado para el entendimiento particularmente de quienes serán los principales afectados de la aplicación de la misma en la medida que ésta prospere en su aplicación, es precisamente nuestras comunidades.
Puedo decir que la protección que los consulados llevamos a cabo, dígase Laredo o la red consular de 53 consulados que contamos en Estados Unidos, 11 en Texas en particular, es atemporal, porque finalmente la protección la ejercemos de manera cotidiana. Es cierto que cuando emergen iniciativas o leyes como la ESB 4, llevamos a cabo una implementación más exhaustiva de esa labor de protección consular. Ya con el tiempo que nos queda, hay que señalar también y enfatizar que la ley SB4 estipula que no va a ser aplicada ni en hospitales, ni en centros de atención médica, ni educación primaria, secundaria, ni en escuelas, ni en centros de culto, ni iglesias tampoco. O sea, tiene sus limitantes. Es cierto. Y nada más que va a criminalizar a las personas que ingresen ilegalmente por la frontera. No van a ir de cacería por todo el estado buscando indocumentados. Hay que aclarar eso. Es correcto. Porque se me hace injusto sembrar el pánico por sembrar el pánico. Ese es el énfasis, Miguel, precisamente que en mucho favorecemos y nos estamos abocando en el consulado. La importancia de que nuestra comunidad migrante mexicana, en particular, en general, hispana, sepan que sus derechos subsisten indistintamente de la aplicación, eventualmente, de esta ley. Y para eso tienen el taller informativo que van a realizar el sábado 13 de abril, ¿correcto? 13 de abril. No únicamente está abierto para comunidad mexicana, la comunidad latina en general que esté interesada puede visitarnos y beneficiarse de la información, la orientación, los recursos legales que estarán siendo explicados tanto por el personal de consulado protección como con los aliados que hemos estado trabajando. Va a ser el sábado 13 de abril de 12 a 2 de la tarde. En el consulado mexicano. En el consulado. Las puertas están abiertas. Sí. Farragut 1612. Perfecto. Cónsul adscrito del Consulado de México aquí en Laredo, Martín Alcalá. Me dio mucho gusto conversar contigo. Ojalá que se repita tu visita. Por favor. Con mucho gusto.